Esta historia no es fácil de escuchar y necesito advertirte desde el principio. Los detalles son perturbadores, desgarradores e inolvidables. Incluso policías experimentados, hombres y mujeres entrenados para enfrentarse a la violencia y la tragedia, se encontraron llorando como niños en la escena. Imagínate, agentes que habían visto innumerables accidentes, tiroteos y crímenes se quedaron impotentes, deshechos en lágrimas por lo que sucedió en un tranquilo pueblo americano. El lugar era New Richmond, Ohio, una comunidad ribereña que parecía la imagen de la paz. Los vecinos se conocían por su nombre, los niños jugaban al béisbol en los campos, las familias se reunían en los restaurantes locales y la vida transmitía una sensación de seguridad propia de un pueblo pequeño. Sin embargo, el 15 de junio de 2023, esa ilusión se hizo añicos para siempre. Ese día, un hombre de 32 años llamado Chad Dorman se sentó tranquilamente en el porche de su modesta casa, con un rifle a su lado, como si nada inusual hubiera pasado. Pero detrás de él, en el jardín, yacían los cuerpos de sus 3 hijos pequeños, de solo 7, 4 y 3 años. Momentos antes, esos niños pequeños estaban riendo, jugando, viviendo las vidas inocentes que se supone que los niños deben vivir. Y en cuestión de minutos, todo había desaparecido. No fue solo la brutalidad del crimen lo que horrorizó a la nación, sino también la escalofriante calma del padre que lo cometió. No huyó, no se resistió. Simplemente esperó a que llegara la policía, como si los hubiera estado esperando todo el tiempo. Esta es la historia de una tragedia que destrozó a una familia, un barrio y un estado entero. Una historia que nos deja preguntándonos cómo semejante maldad pudo echar raíces en el corazón de un hombre al que se le había confiado la protección de sus hijos. En el centro de esta devastadora historia estaba la familia Dorman. Chad, de solo 32 años, vivía en Laurel Lindale Road con su mujer Laura, su hija adolescente Alexis, de una relación anterior y los 3 niños pequeños que tenían juntos. Sus nombres eran Clayton, de 7 años, Hunter, de 4, y el más pequeño, Chase, de solo 3 años. Para cualquiera que los viera desde fuera, parecían una familia normal en un pequeño pueblo de Ohio. New Richmond, en sí mismo, es el tipo de lugar que la gente suele describir como seguro y de buena vecindad. Ubicado a lo largo del río Ohio, posee el encanto de la historia americana. Incluso llegó a ser una parada en el ferrocarril subterráneo. En 2023, era una comunidad tranquila donde las familias se reunían para partidos de ligas menores. Los vecinos se saludaban al pasar por la calle y la gente creía que su pueblo estaba muy alejado de los peligros del mundo exterior. Esa ilusión estaba a punto de hacerse añicos. El 15 de junio comenzó como cualquier otra tarde de verano. Pero en esa casa de Laurel Lindale Road, la tensión se estaba gestando. Informes posteriores revelaron que Chad había estado planeando algo impensable durante meses. Para Laura y Alexis, nada parecía fuera de lo normal, al menos hasta que la pesadilla comenzó a desarrollarse. Alrededor de las 16:15, la voz desesperada de Laura resonó a través de una llamada al 911. Estaba gritando, frenética, diciéndole a la operadora que sus bebés habían sido tiroteados. Casi al mismo tiempo, Alexis corrió por la calle hacia la estación de bomberos al otro lado de la carretera, pidiendo ayuda a gritos. Era solo una adolescente, pero en ese instante cargaba con un peso que ningún niño debería enfrentar: el horror de ver a su padre destruir a su familia. Cuando llegaron los primeros coches patrulla, se les dijo a los agentes que cerraran la estación de bomberos y se acercaran a la casa con cautela. Lo que encontrarían allí estaba más allá de todo lo que podrían haber imaginado. La pesadilla comenzó con esas llamadas simultáneas al 911. Dentro de la casa, los gritos de ayuda de Laura traspasaban los auriculares del operador, mientras que fuera, Alexis corría descalza por la calle, con el perro de la familia, gritando que su padre estaba matando a todos.
Un transeúnte la vio y también llamó al 911, confirmando el horror. La policía se apresuró hacia el lugar, sus radios crepitando con instrucciones urgentes. Se les dijo que apagaran las sirenas para evitar sobresaltar al tirador y que se prepararan para lo peor. Mientras los agentes rodeaban la casa, sus ojos se fijaron en una escena escalofriante. Un hombre sentado tranquilamente en el porche, con el rifle a su lado, mirando fijamente como si nada hubiera pasado. Ese hombre era Chad Dorman. En el jardín yacían sus 3 hijos pequeños. Los sanitarios se apresuraron, desesperados por salvarlos, pero ya era demasiado tarde. Clayton, Hunter y Chase fueron declarados muertos allí mismo, en la hierba. Las imágenes de la cámara corporal que capturaron esos momentos son casi imposibles de ver. Laura gritando de agonía, agentes deshechos mientras intentaban reanimar a niños demasiado jóvenes para dejar este mundo. Pero por muy horrible que fuera, los detalles que surgieron más tarde pintaron un cuadro aún más oscuro. Los investigadores revelaron que Chad había alineado a sus 3 hijos fuera y los había ejecutado uno por uno. Uno de los niños, aterrorizado, intentó correr hacia un campo cercano. Por un fugaz momento, pareció que podría escapar, pero Chad lo persiguió, lo arrastró de vuelta y lo obligó a enfrentar el mismo destino que sus hermanos. Laura luchó desesperadamente. Se abalanzó sobre Chad, agarrando el rifle, tratando de proteger a sus hijos con su propio cuerpo. En la lucha, recibió un disparo en la mano, herida, pero aún viva. Alexis, milagrosamente ilesa, se convirtió en la única testigo que pudo correr en busca de ayuda. No fue caos ni confusión, fue frío, deliberado y planeado. Y cuando terminó, Chad simplemente se sentó en los escalones, esperando, como si supiera que el mundo se derrumbaría a su alrededor. Cuando Chad Dorman apareció por primera vez en el tribunal, la atmósfera estaba cargada de dolor y rabia. Entró no con un uniforme de prisión estándar, sino con una bata verde especial, una prenda reservada para los reclusos bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Al principio, parecía impasible, pero luego, cuando el juez comenzó el proceso, rompió a llorar, ocultando su rostro entre las manos. Muchos observadores sintieron que no era más que una actuación, lágrimas derramadas no por sus hijos, sino por sí mismo. El juez no perdió el tiempo y fijó su fianza en $20 millones, la más alta jamás registrada en la historia del condado. Los fiscales instaron a que a Chad nunca se le permitiera volver a pisar la calle. Sus palabras fueron incisivas e inolvidables. Describieron cómo el padre, el hombre en quien sus hijos más confiaban, había alineado a 3 niños inocentes y los había ejecutado a sangre fría. La voz de un fiscal se quebró de emoción al pedir a la corte que imaginara el miedo en los últimos momentos de esos niños. Se despertaban cada día esperando que su padre los protegiera, que fuera su guardián y su refugio seguro. En cambio, se convirtió en su verdugo. Agentes y paramédicos que acudieron a la escena se vieron obligados a practicar reanimación cardiopulmonar a niños de tan solo 3 años, sabiendo de antemano que era inútil. Las cicatrices de ese día, dijo el fiscal, nunca se borrarían para nadie que estuvo allí. Cuando Chad regresó al tribunal una semana después, había abandonado el histrionismo. Los sollozos habían desaparecido, reemplazados por un silencio pétreo. Se enfrentaba a la asombrosa cifra de 21 cargos. 9 cargos de asesinato agravado, 8 cargos de secuestro y 4 cargos de agresión con delito grave. Cada cargo fue leído lentamente, metódicamente, y después de cada uno, el juez le preguntó si entendía. Chad respondió con un rotundo no culpable. Esta vez, los fiscales expusieron detalles aún más escalofriantes. Uno de los niños recibió un disparo dentro de la casa. Otro corrió casi 100 metros antes de ser abatido por la espalda y luego ejecutado a corta distancia. El más pequeño fue arrancado de los brazos de su madre antes de ser asesinado, las quemaduras de pólvora en su piel demostrando lo cerca que había estado el arma. La acusación dejó claro, esto no fue un crimen pasional o un arrebato repentino, fue una masacre premeditada y calculada.
anunciaron su intención de solicitar la pena de muerte, calificando el caso como el acto más horrible que jamás habían encontrado. A medida que los horribles detalles se extendían por New Richmond, la comunidad luchaba por comprender lo sucedido. Los vecinos que antes saludaban a los Dorman por la calle, ahora observaban con incredulidad, depositando flores, peluches y velas frente a la casa familiar. En los campos de béisbol locales, donde jugaban los niños, sus compañeros de equipo guardaron un minuto de silencio e inclinaron la cabeza en oración. Para muchos, el dolor se transformó en acción. Las donaciones llegaron a raudales, llegando a recaudar más de $270,000 para apoyar a Laura y Alexis en su inimaginable pérdida. Pero las reacciones dentro de la propia familia de Chad pintaron un cuadro muy diferente y profundamente inquietante. Sus padres, Keith y Gloria, hablaron públicamente, describiendo a su hijo como un superpapá. Insistieron en que lo sucedido no era quien él realmente era, afirmando que simplemente perdió la cabeza. Keith incluso dijo que los ojos de Chad parecían vacíos, como si la persona en el tribunal no fuera su hijo. Su defensa de él conmocionó a muchos, especialmente cuando los fiscales confirmaron que Keith y Gloria se habían ofrecido a pagar la fianza de Chad si se le hubiera concedido. Los vecinos, sin embargo, contaron una historia más oscura. Una mujer relató cómo Chad bebía a diario. A menudo gritaba a sus hijos y una vez incluso mató al perro de un vecino. Afirmó que había llamado a la policía antes por él, aunque no pasó nada. Su relato arrojó serias dudas sobre la imagen de un padre cariñoso. También explicaba por qué Chad insistió repetidamente a los agentes que estaba sobrio el día de los asesinatos, como si su reputación de bebedor pesara mucho sobre él, incluso mientras estaba sentado junto a los cuerpos de sus hijos. A pesar de todo, el pueblo se aferró a Laura y Alexis, uniéndose a su alrededor con amor y apoyo. Surgieron memoriales no solo como homenajes, sino como actos de desafío contra el horror que Chad había infligido. Era como si toda la comunidad quisiera asegurar que el recuerdo de Clayton, Hunter y Chase no sería definido por el crimen de su padre, sino por la alegría y la inocencia que trajeron al mundo. En los días posteriores a la tragedia, la familia publicó un obituario que dio al mundo una visión de quiénes eran realmente estos niños pequeños. No víctimas, no titulares, sino almas vibrantes con sueños y peculiaridades propias. Fue un recordatorio desgarrador de que sus vidas eran mucho más que el horror que las terminó. Clayton, el mayor, de 7 años, era cariñosamente conocido como Clayton Man. Le encantaba construir con legos, montar en karts y contar chistes. Tenía un vínculo especial con su perro, Gatlin, y su forma de mostrar amor era dando regalos, a veces algo que encontraba, a veces algo que hacía con sus propias manos. Protegía a sus hermanos menores, asumiendo naturalmente el papel de cuidador incluso a una edad tan temprana. Hunter, de solo 4 años, se ganó el apodo de Hunter Dog. Era más feliz cuando chapoteaba en el arroyo, cazaba ranas o se dormía con su querido guante de béisbol a su lado. Cada día, sin falta, llamaba a su madre y a su hermana niñas guapas y les decía que las quería. Su amor era simple, directo y constante, un recordatorio de lo puro que puede ser el corazón de un niño. Y luego estaba Chase, el Benjamín de la familia con 3 años. Conocido como Chasers, adoraba columpiarse en el parque y soñaba con jugar algún día al béisbol como sus hermanos. Amaba a los dinosaurios, a los superhéroes y abrazaba a su madre con sus pequeños brazos. Era el mejor abrazador, el tipo de niño que siempre quería estar cerca, siempre recordando a su familia cuánto los adoraba. En los homenajes, entrenadores y amigos compartieron sus propias historias. Clayton una vez consoló a un compañero de equipo que se había ponchado, diciéndole que estaba bien, porque él había hecho lo mismo antes. El entrenador de Hunter recordó su sonrisa pícara cuando lanzaba tierra entre lanzamientos, siempre tratando de hacer reír a los demás. Alexis, a pesar de su dolor, regresó a su equipo de softball para honrar a sus hermanos, un poderoso acto de resiliencia. Los recuerdos que la gente compartió pintaron un cuadro de niños llenos de vida, risas y amor.
No fueron definidos por la violencia de sus muertes, sino por la alegría que trajeron a todos los que los rodeaban. Y para quienes los conocieron, así es como siempre serán recordados. Cuando todos los hechos se exponen, una imagen sigue persiguiendo a todos los que han seguido este caso. Una pequeña bicicleta de niños abandonada en el jardín, justo donde las vidas de los niños fueron arrebatadas. Es un símbolo de inocencia interrumpida, de risas truncadas, de un futuro robado. Esa imagen, quizás más que cualquier otra cosa, encarna la tragedia del 15 de junio de 2023. Para Laura, la herida es incomprensible. No solo perdió a 3 hijos, sino que fue testigo de sus últimos momentos, impotente para detener al hombre que se suponía que debía protegerlos. Para Alexis, que corrió en busca de ayuda, las cicatrices nunca se curarán por completo. Debe vivir con el recuerdo de lo que hizo su padrastro, un recuerdo que ensombrecerá su infancia para siempre. Su dolor es inmenso, su fuerza para sobrevivir, impensable. Para la comunidad de New Richmond, la ilusión de seguridad se ha desvanecido. Aprendieron que el mal puede vivir al lado, oculto tras puertas cerradas, esperando el momento de atacar. Sin embargo, frente a ese mal, se unieron para llorar, orar, apoyar y recordar a Laura y Alexis que no están solas. Y para el resto de nosotros, esta historia nos obliga a reflexionar. ¿Cómo puede un padre, la figura misma destinada a ser el escudo y guardián de un niño, convertirse en la fuente de su mayor terror? ¿Cómo se retuerce el amor en algo tan oscuro, tan destructivo, que aniquila las mismas vidas que debía nutrir? Estas preguntas quizás nunca encuentren respuesta. Lo que podemos hacer es recordar a los niños, no como víctimas, sino como niños a los que les encantaba el béisbol, que se reían con los chistes, que abrazaban a su madre con fuerza, que soñaban con el futuro. Recordarlos es honrar sus vidas y negarnos a que su historia se defina únicamente por el crimen de su padre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete, comparte y forma parte de una comunidad que busca no solo relatar tragedias, sino reflexionar sobre ellas, para que el recuerdo de estos niños perdure y para que quizás, al recordarlos, podamos trabajar para prevenir tales horrores en el futuro.